La Presidencia interpreta, conforme al reglamento y como es de práctica en este honorable Senado, que los expedientes no cuentan con el respectivo dictamen de comisión y, por tanto, requieren para su tratamiento de la habilitación por el voto de los 2/3 de los senadores presentes. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave, este programa que va todos los lunes a las 21 horas y que trata de radiografiar, de pensar, de informar todo lo que tiene que ver con la vida política, social y económica de la Argentina. Ustedes recién estaban viendo una suerte de resumen del tema más importante que voy a tratar de traducirlo y analizarlo a través de la columna editorial. Pero hay temas de estricta actualidad. Desde el punto de vista económico, buenas noticias. Una inflación que se conoció hoy del mes de junio del 1.6. Eso hace que la pobreza estructural haya bajado en forma muy importante y que se mantenga como una tendencia. También es cierto, como veíamos recién, los enfrentamientos muy fuertes que están existiendo tanto del presidente contra la vicepresidenta de la Nación como ese aislamiento que se ha generado entre los gobernadores por un lado, que están tratando de corregirlo, están tratando de armar una reunión en la sociedad rural con los gobernadores, con aquellos que por lo menos se muestren más dialoguistas para quebrar ese frente que le ha dado una paliza realmente muy fuerte al gobierno en el Congreso de la Nación. Además de la columna editorial, vamos a tratar estos temas de actualidad con dos invitados que tienen el valor de, primero, una gran formación intelectual y segundo, que no se callan, no tienen pelos en la lengua, son gente que opina con mucha dureza, como Marcelo Birmacher y el diputado Fernando Iglesias. Pero déjenme que le cuente primero la parte editorial, es que estoy viendo, que estoy opinando sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina, ¿no? Mire, la mejor política es el debate de ideas para encontrar la mejor solución para los problemas de la gente. No es tan complicado de entender. Es cierto que hay momentos que es necesario jugar fuerte y avanzar contra las mafias corruptas, privilegios y ñoquis que están enquistados como parásitos en el Estado. En ese plano, el presidente Javier Milei se siente a gusto, por supuesto, con su motosierra. Pero la gestión y la buena administración también necesitan de una construcción, de la búsqueda de consensos, no solamente para aprobar o para vetar leyes, también para fortalecer las bases de sustentación de la administración Milei. Bueno, en ese plano Milei carece de esa habilidad o directamente no le interesa. Incluso hace todo lo posible por dinamitar los castillos que con una paciencia de monje oriental construye Guillermo Francos. Milei suele romper acercamientos, insulta a medio mundo y de inmediato aparece el jefe de gabinete con su ambulancia para tratar de pegar esos pedazos rotos, de bajar un cambio y de suturar heridas. A veces cuando Francos empieza a abrir de nuevo las puertas que se habían cerrado, Milei, como una especie de chico caprichoso, vuelve a insultar y otra vez a empezar de nuevo. Bueno, yo creo que este es el principal déficit del gobierno, ¿no? Con Guillermo Francos solo no alcanza. Milei debe ayudarlo y otros ministros deben colaborar en esa epopeya de los consensos básicos que es la democracia. El principal perjudicado con esta destrucción masiva de los vínculos con los opositores democráticos, sinceros y razonables, el principal es el propio gobierno. Ya se empiezan a notar ciertos niveles de aislamiento producto del hartazgo de colaborar en muchos planos con el gobierno nacional y solo recibir maltrato a cambio. Los últimos días, recién le comentaban, fueron un claro ejemplo de todo esto. Milei cometió una torpeza política muy básica y además no se deja ayudar por momentos. No se puede decir que todos los gobernadores son lo mismo y que quieren destruir al gobierno nacional. No se puede decir, primero, porque no es cierto.
Y segundo, porque es un despropósito igualar a kirchneristas vengativos que odian a este gobierno y sueñan con que se vayan en helicóptero, igualarlo con dirigentes racionales que ayudaron y están dispuestos a seguir ayudando al gobierno. Mire, no ubicar con claridad quiénes son los enemigos a los que se tiene que derrotar en toda la línea y quiénes son los aliados a los que se tiene que acercar es un tema más de sentido común que de teoría política. Axel Kicillof, Gildo Infrano, Ricardo Quintela, por ejemplo, son talibanes cristinistas con los cuales Milei, por supuesto, no tiene nada que conversar. Pero en el otro lado, Ignacio Torres, Rogelio Frigerio o Gustavo Valdés, entre otros, están predispuestos y ya lo demostraron a colaborar con el gobierno y con el intento de extirpar el cáncer del kirchnerismo de la vida nacional. Sin embargo, los gobernadores y sus legisladores, todos juntos, le dieron la paliza más grande a este gobierno que todavía no cumplió los 2 años, ¿no? ¿Cómo se produjo ese frente anti-Milei? Milei lo hizo. Él ayudó a edificar ese milagro de la unidad de los opositores porque los maltrata a todos por igual y por lo tanto obtuvo ese resultado. Algo parecido pasa con la vicepresidenta, con Victoria Villarruel. Milei la viene humillando de todas las formas. La ignora y ni siquiera la saluda. Es verdad que Milei no compra hipocresía, pero podría mirar un poco para otro lado, dejar pasar algunas cosas. Villarruel llegó a ese lugar porque le eligió Milei, no otro. Se mantuvo más o menos con perfil bajo hasta ahora, pero esta semana explotó. Se cansó de callarse la boca y le dijo de todo al presidente. Las brigadas punitivas de las redes sociales le cayeron con fiereza, pero eso tampoco sirve. Villarruel no tiene nada que perder en esta pelea, no tiene nada que perder. Fíjese lo que estamos allí colocando con esta placa. No tiene nada que perder en esta pelea. Y Milei sí tiene mucho que perder, porque es el presidente. Milei no debe colocar su investidura en el medio de un tiroteo de injurias y agresiones verbales brutales. A la vice, los de las redes sociales, le dijeron traidora, burra, demagoga, lesbiana, como si fuera un insulto, y un tuitero fanático de Milei llegó a decirle que tenía dientes horribles y que era montonera. Ahora, decirle montonera o kirchnerista a Victoria Villarruel es una muestra de extravío y de falta de comprensión y de entendimiento de la realidad, porque eso confunde hasta la propia militancia libertaria. Ahora, ¿qué le suma a Milei seguir denostando a la vicepresidenta? ¿Le suma votos? ¿Le suma poder? Creo que no. A lo mejor al principio sí era una forma de mostrar la fortaleza de su conducción y de su liderazgo. No lo sé, pero ahora son tiros en los pies que se pega el jefe de Estado y que no le sirven de nada. Y mucho menos mostrarse soberbio y altanero. Los espero el 11 de diciembre, dijo provocador, porque aseguró que la libertad arrasa. Mire, Milei, que es futbolero, debería saber que no hay que cantar victoria antes de tiempo. Es verdad que la mayoría de las encuestas le dan ganador en octubre, pero recién está por terminar el primer tiempo. Y todavía faltan muchos problemas que resolver. Y encima, aunque la libertad arrase y haga una elección histórica, no va a conseguir la mayoría absoluta ni el número necesario de legisladores para lograr el quórum o para vetar una ley. A lo sumo, podría conseguir un bloque de 80 diputados de un total de 257 y de 15 senadores de un total de 72, con toda la furia, Incluso con una gran victoria, va a necesitar de los aliados. Muchas veces Milei castiga con más dureza a los propios o a los que lo votaron o a los que quieren que le vaya bien que los que le han declarado la guerra con intenciones golpistas. Milei necesita más argumentos y menos insultos, más diálogo como los que propone Guillermo Francos y menos actitud agresiva que solo empuja a los aliados hacia el bloque de los enemigos. Y eso no le conviene a nadie y a él no lo convierte en casta ni lo hace claudicar de sus convicciones. Más política y diálogo y menos insultos y aislamiento será beneficioso para el gobierno. Algún ministro se lo debería decir sin miedo a que le apliquen el mismo castigo que a Villarruel. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
Bueno, lo prometido, la gran posibilidad de conversar con el diputado nacional Fernando Iglesias, polémico, interesante, fuerte, como juega siempre, y está allá en las gateras Marcelo Birmacher, ¿no? Que tiene más o menos las mismas características. Bueno, primero, buenas noches, gracias por venir, Fernando. Gracias por la invitación, Alfredo. Vamos primero por la actualidad caliente del día. Los títulos de los diarios de mañana, de los portales de hoy, tienen que ver con la inflación, con un gran dato muy positivo para la Argentina y para el gobierno de la inflación, y también por lo que eso significa para que baje la pobreza, los niveles de pobreza que son realmente asombrosos. 1,6 de inflación, ahí estamos viendo el numerito, 1,6 de inflación, junio del 2025, la inflación interanual 39,4, pero uno de los datos claves de esto es que la inflación núcleo está dando 1,7 y es un datazo ese porque es la inflación en la núcleo. Y el otro dato importantísimo es que la inflación en alimentos y en bebidas que de alto impacto en los sectores más populares es del 0,6. ¿Vos lo tomás a esto como el principal atributo del gobierno? ¿Este es el principal éxito del gobierno de Milei? Pero no te quepa ninguna duda, durante mucho tiempo se instaló en la Argentina, de manos del peronismo, por supuesto, la idea de que la pobreza en Argentina era producto de los ajustes neoliberales, ¿no? Y la realidad es que es todo lo contrario. Desde el inicio, los grandes picos de pobreza, no hay más que ver los gráficos, poner el gráfico de pobreza junto al de inflación, y los grandes picos de pobreza en la Argentina han correspondido a gobiernos populistas que no se animaron a cambiar una economía que estaba recalentada y bueno, fue el ciclo con Perón. Perón arranca con un país de inflación 2,1% anual media entre 1900 y 1945, claro. Y en 3 años la lleva casi el 50%. Y después de ese periodo así kirchnerista, por decirlo así, de Miranda, ¿sí? Vino el gran ajuste con Gómez Morales, así se llamó, el plan de ajuste de Perón. Así lo presentaba y Evita decía que iba a controlar que las amas de casa no gastaran más de la cuenta. Y así fue siempre. Los días más felices siguieron los días más infelices. Y tuviste el 1975, el fin del plan Gelbart y el Rodrigazo, pico de pobreza, la hiperinflación de Alfonsín, seguida por la hiperinflación de Menem, de la que nadie se acuerda, porque de las hiperinflaciones peronistas nadie se acuerda, pico de pobreza, y Duhalde, que hizo el gran ajuste, que metió 42% de inflación, de 0 a 42% en un año, y le dio 2% a los jubilados, no. Mirá vos qué número, 40 puntos le sacó, y 2% a los salarios. Y después la de Massa, al final también, un fenómeno inflacionario que dejó a todo el mundo con propósito absoluto. Está poniendo como eje todo, ha sido la historia del peronismo y esta falsa idea de que el peronismo mejoró la situación de los trabajadores o mejoró la situación de los jubilados. Está muy, muy argumentado en este libro. Es el peronismo estúpido, por ahí lo muestro ahí está, ahí se está viendo perfecto. Es el peronismo estúpido. Es un libro que ya tiene, ¿cuántas? 5 ediciones, Fernando? Tiene 5 ediciones y este año sale el 10º aniversario. Vendió, yo calculo, más de 100.000 ejemplares, por lo menos hemos pagado impuestos por eso. Por eso pagado impuestos. Así que es el peronismo estúpido. ¿Cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina? ¿No? Se desmiente que en muchos lugares comunes. Uno es ese, la de que los ajustes son los que causan la pobreza. No, han sido sistemáticamente la inflación. Y el gobierno ha acertado justamente en ese diagnóstico y por eso tiene no solamente una baja en la inflación, sino una baja formidable en la pobreza. Sí, 20 puntos bajo la pobreza. Es una cosa impresionante. Sí. En ese sentido, también desmiente toda esta cosa. Mirá cómo arranca el libro, arranca con una tapa, perdón que lo muestre, en donde está Uriburu, el señor que está con la gorra abajo, sentado en el auto, es Uriburu, llegando a dar el golpe contra Irigoyen, con una operación dirigida por el señor que está parado, con gorra arriba también, unas gorras muy significativas de los años 40, muy estilo alemán, en los años 30 también, porque eso lo habían copiado de las Fuerzas Armadas alemanas, que es el que entonces teniente Perón. Y ahí es el acto fundacional de los dos grandes grupos que han reunido en la Argentina, que han sido el Partido Militar y el peronismo. Y los dos
Y el peronismo ha sido el que más ha aumentado la pobreza. Cuando vos haces un seguimiento y metés no solamente los días más felices, sino los mayores ajustes de la historia. Los mayores ajustes de la historia los hizo el peronismo, los hizo con el Rodrigazo y los hizo con Duhalde. Y si más hubiera ganado, imagínate lo que hubiera sido. Así que yo creo que en eso hay un gran éxito del gobierno y una gran inteligencia en entender dónde está el núcleo principal para solucionar los problemas económicos argentinos que son tan graves, que es terminar con la emisión fácil, terminar con la idea de que emitir es gratis y apuntar al equilibrio y, si se puede, al superávit fiscal. No por nada el Club del Helicóptero y la Coalición del Déficit le están apuntando ahí directamente. Ha sumado esto de la Coalición del Déficit, el Club del Helicóptero, que lo inventaste vos. La Coalición del Déficit es de Esteban Schmidt. Es de Esteban Schmidt. Mirá, muy interesante, digamos, toda tu crítica, recién lo comentábamos fuera de cámara, que este libro y sus apariciones fue un poco la puerta que abrió la posibilidad de que la gente se animara a ser muy crítico del peronismo sin temer ser acusado de gorila o de antipopular. Ahora, ¿vos te atrevés a decir de la historia del peronismo, de los peronistas, algo positivo? ¿Qué decís? ¿Qué valorás? No sé, el proceso de industrialización del primer Perón. Falso. Estoy tirando... Falso, te doy cifra. También. Sí, claro. La economía argentina creció en los 70 años anteriores a Perón a una media de la industria. Sí. La industria. Al 5,5% de media de crecimiento anual. 5,5%. Era un país en plena etapa de industrialización. ¿De dónde salieron los obreros del 17 de octubre de 1945? De las fábricas, te lo digo yo, que me crié en Avellaneda, de Tamed, de Conen, donde laburaban mis abuelos. Y con Perón, del 5,5% bajó al 4,6% durante los 10 años de Perón. No hay nada, Otra entonces, mentira. Pero no hay nada que reivindicás. Sí, una pequeña cosa. La incorporación de los peones rurales más o menos a cierta sindicalización para que no sea muy... No sé, no. Estoy tirando así para... A ver. Toda la legislación social que el peronismo reivindica para ellos tiene antecedentes en Alfredo Palacios y en los gobiernos oligárquicos, que era la presión del socialismo sobre los gobiernos oligárquicos que fueron dando. La legislación laboral en 1945 de Argentina era la mejor de Latinoamérica y mucho mejor que la mayor parte de Europa. El peronismo en ese sentido, y las pocas leyes que metió Perón fueron en 1945, porque él era miembro de la dictadura militar del 43 al 46, seguro. A la que heredó y cuya campaña política se pagó con esas leyes sociales. Dicho esto, le voy a reconocer algo: el peronismo logró, fue la expresión genuina y legítima, otra cosa es lo que hizo con eso, pero expresó un deseo muy genuino de los trabajadores y del pueblo argentino de mejores condiciones de vida. El país estaba creciendo, la situación había mejorado. Pasada la crisis del 30, en el 33, desde ahí en adelante el país venía de 12 años de crecimiento, de mejora económica y de mejoras sociales. Y el peronismo encarnó no una crisis, encarnó a un país pujante que estaba creciendo y a un pueblo que quería más. Que quería participar de eso. Participar políticamente y ser reconocido. E instaló... Todo eso obviamente lo tiró por la borda y lo que hicieron fue un desastre. Las principales víctimas del peronismo han sido los trabajadores peronistas. Pero instaló, y eso sí lo reconozco, no sé si por mérito propio o porque era la dinámica, una idea de horizontalidad. Sí. La sociedad argentina es una sociedad muy democrática, ¿no? Basta viajar a Europa o al resto del mundo, el poder se respeta de otra manera, el mozo no te habla de la misma manera que te habla acá. Esa cosa de horizontalidad, de que yo soy el mozo y vos estás tomando el café, pero hablamos de igual a igual. De igual. Eso lo encarnó y lo llevó adelante. Cultural, tal vez, el peronismo Se pasó un poquito, ¿no? Porque a veces, viste, esta cosa de la patota sindical. La prepotencia, ¿no? La patota y ciertos también niveles de resentimiento. Pero elevado. Si vos me preguntás qué instaló, es la idea de un país de una igualdad social que es rara en el mundo. ¿Te parece bien que Javier Milei ataque tan duramente y se separe tanto de Victoria Villarroel, digamos? Porque yo recién decía en la columna editorial, a Victoria Villarroel le eligió Milei, y si Victoria Villarroel es una traidora, una burra, todas esas cosas que le dicen, es un error del presidente porque le eligió él, no es que le eligió un marciano. No, claro. Mira, vos ya sabés que a mí el tono que usa a veces el presidente no me gusta. En el caso tuyo y de Fernández Díaz me expresé públicamente diciendo que no tenía ninguna duda
podíamos disentir, pero no tengo ninguna duda sobre la honestidad de los dos. Así que muchas veces hay cosas de sus declaraciones que no me gustan. Lo digo públicamente y se lo digo a él. Sí. Y bueno, viene todo junto el personaje. Es cierto, yo creo que lo de Villarruel, había una duda al principio, porque uno podía decir, bueno, ella intentó, tuvo esta sesión en el Senado, organizada por la coalición del déficit, alrededor de donde lo central era las jubilaciones, porque la gran masa de ataque al equilibrio fiscal en las jubilaciones, todo el resto es chiquito. Acuerdo, digamos. Y mucho menos viniendo del peronismo, que bueno, la propia Cristina vetó en su momento el aumento de los jubilados, dijo que era una ley de quiebra. Alfredo, llegaron al último gobierno peronista, el de Alberto, llegó al poder prometiendo en la campaña que iban a suprimir las LEVAC y que con esa guita iban a pagar 20% de aumento de las jubilaciones el primer día de gobierno, y terminó en que las LEVAC se multiplicaron por 10, el 20% por supuesto no lo dieron, cambiaron la fórmula jubilatoria y los jubilados terminaron perdiendo el 30%. Esos son los tipos que ahora son sensibles a los pobres, jubilados y qué sé yo, ¿no? Así que plegarse a eso me parece que es criminal. La duda es, o era, si Villarroel había intentado, dentro de esa situación en el Senado, donde lamentablemente el pueblo argentino sigue votando al peronismo, donde el peronismo está cerca de tener la mayoría, pues están prácticamente a 2 o 3 votos, seguro, y había intentado manejarla y estar ahí para manejar la situación o no. Las declaraciones posteriores de Villarroel lo ponen en claro. Cuando sale a decir, bueno, si le quieren pagar a los jubilados, que aflojen con la CIDE y con los viajes al exterior del presidente. Eso es una cosa absolutamente demagógica y peronista. Hay una desproporción enorme entre lo que significaría una cosa y la otra. Económicamente, por supuesto, pero ojo que la pelea de Milei con Villarroel no empezó ahora con la cosa del Senado. No. Viene casi desde el comienzo del gobierno. Incluso nunca se explicó muy bien. Traidora quiso hacer no se explicó bien qué es lo que quería hacer Villarroel. Quería construir su propio espacio político. Yo creo que sí, yo creo que a la luz de la experiencia, a mí esto de Villarroel me parece... Yo hasta ahora me he mantenido en lo posible ajeno a esta polémica, no es una polémica mía, es más bien de La Libertad Avanza, pero me parece muy, muy raro que la presidenta del Senado habilite una sesión o legitime una sesión en la cual la agenda es completamente de la coalición del déficit, capitaneada por el peronismo, y me parece que eso confirma las sospechas, porque en un inicio, por lo menos es lo que se decía, Villarroel iba a manejar, le iban a dar el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, y ahí Milei, a la luz de los hechos, con buen criterio, puso a Patricia Bullrich y a Luis Petri. Y con respecto a los gobernadores, también esto, porque ahí hay como una cosa, yo decía recién también, que a veces Milei rompe con todos los gobernadores, le dice a Luis Majul en la tele, son todos iguales, todos quieren destruir el gobierno. Primero, que eso no es cierto, que sean todos iguales, y segundo, que eso lo que hace es emblocarlos en contra de él, ese frente anti-Milei que se generó con los gobernadores. Gran parte de la responsabilidad del kirchnerismo, de Kicillof, de Silioto, de Gildo Infran, pero también ayuda a empujar a sus aliados, que lo han ayudado muchísimo, hacia el bloque de los enemigos. Ahora están trabajando, pobre Guillermo Franco, el laburo que tiene, que va, construye, y a veces ese castillo se lo tira abajo Milei. Bueno, es el trabajo de Franco. No sé si yo creo que acá hay un punto que es estructural, que no es de ahora, que es de siempre. El gobierno de la Rúa se cae por las provincias. Vos acordate que mucho antes del Corralito empezaron con los LECOP y los patacones y qué sé yo. Y siempre el gobierno, el que tiene que hacer los esfuerzos de ajustar y de ver el gasto para bajar la inflación, es el gobierno central. Y los gobernadores, dale que va. Sí, eso ha sido siempre así. Pasó con Macri. Macri, a ver... Por ejemplo, podemos tomar el tema del empleo público. Sí. Dicen, Macri, el gobierno de Cambiemos, de final, ¿verdad? Cantidad de empleos estatales, los mismos. No hizo nada. Mentira. En la Administración Nacional, que era lo que manejaban Macri y Cambiemos, bajaron en 60.000 el número de empleos estatales. Digamos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo da cero? Y porque en las provincias y en los municipios subieron 60.000. Entonces te da cero. ¿Cómo aumentaron? Aumentaron con esa reparación. ¿Te acordás que Cristina les había quitado un montón de guita con la excusa de la FJP y qué sé yo? Y Macri se la devolvió, claro, confiando
ingenuamente, creo yo, que fue uno de los errores que creo que se cometieron, razonable, pero se cometió, en que los gobernadores iban a decir, en el momento de las elecciones, entre Macri, que me trató bien, y Cristina, que me trata con el látigo, vamos con Macri. Claro, Fueron todo con Cristina. No fue así. Entonces me parece que este gobierno, si tiene una virtud, es la de haber analizado detenidamente los errores que se cometieron con Cambiemos, que eran inevitables de alguna manera, o que eran difícilmente evitables. Claro, porque era otra época, todavía no estaba instalado. Era otra época y sobre todo, yo lo digo siempre, yo no estaba de acuerdo, yo era halcón, yo hubiera hecho los cambios económicos más rápidos, más profundos, no hubiera estado en contra de la política social de Stanley, estaba a favor del debate cultural y Marcos Peña no, todo eso. Pero también entendía que los que frenaban lo hacían no simplemente por ser tibios. Había mucho temor. Veníamos de 5 presidentes no peronistas derrocados, ¿viste? Desde este libro, recuerda, instaló una idea, que desde 1928, Alvear, ningún presidente no peronista, civil no peronista, había terminado el mandato. Claro. Cosa que nadie había relevado o era una cuestión académica. Entonces había mucho miedo a que se levantaran los piqueteros, a que Grabois te prendiera fuego el país. Había mucho miedo después del 2001. Así que había una cierta razonabilidad en eso. Yo creo que este gobierno tiene esa virtud. Analizó eso y demostró, con la acción actual, demostró que los temores que nosotros teníamos eran quizás exagerados. Probablemente confiamos demasiado en los gobernadores peronistas, al gobierno. Nuestro gobierno se cae o termina su ciclo de cambio en diciembre de 2017, con las 14 toneladas de piedra, seguidas por la conferencia de Sturzenegger y Duhovne, donde en vez de cambiaron las metas de inflación, a los 4 meses tuviste una corrida cambiaria. Y esas 14 toneladas de piedra se la tiraron a un gobierno que había bajado consistentemente la inflación y que tenía un nivel de pobreza del 25%. 25. Y decían, la gente no llega a fin de mes, y el hambre macrista, y qué sé yo. Consigo siempre explotando esto, ¿no? Explotando esta cosa que hace también el peronismo, que es decir, el peronismo acá y del otro lado los militares junto con los políticos ajustistas y qué sé yo. Macri, basura, vos sos la dictadura. Milei, vos venís con el plan de Martínez de Oz. Todo el tiempo eso. La verdad es que lo que yo intento hacer, y por eso muestro esta foto, es que el escenario político argentino es completamente diferente. De un lado están los dos partidos surgidos del ejército y de lo peor del ejército, que era el partido militar. Uno populista, el peronismo, uno elitista, que fue el de Uriburu, el de Videla, y del otro lado están las fuerzas republicanas, ¿no? Con sus errores, con sus desaciertos, con su tibieza, los radicales, la Unión Democrática, la Alianza. Claro. Yo reivindico todo eso. Fueron intentos errados, puedo pensar que fueron muy tibios, puedo pensar muchas cosas, pero son reivindicables, ¿no? Me queda muy poquito, pero no quiero dejar de preguntarte esto para que seas breve. ¿Estás de acuerdo con la alianza en la provincia de Buenos Aires? Es difícil llamarlo alianza porque se sigue llamando La Libertad Avanza, no hay nada de PRO, pero con este encuentro para derrotar al kirchnerismo... Yo creo que es el peronismo y que hay que derrotar al peronismo y que la unidad de las fuerzas que están a favor del cambio es fundamental. Tienen que ir juntas y después vemos. Y yo espero que se vaya junto. En la ciudad también, porque sería absurda una campaña juntos en la provincia y discutiendo en la ciudad, sería una locura. Y creo que hay que derrotar al peronismo. Ese es un punto central. Y no me vengan con que este gobierno es peronista, porque el peronismo, a mí siempre me corren con eso. Dicen, no, y Scioli, qué sé yo puedo hacer la lista de nosotros. Scioli es un secretario de turismo, nosotros tuvimos ministro de Ciencia y Tecnología, pasado del gabinete de Cristina al nuestro, y puedo hacer una amplia de peronistas que forma parte de un proceso normal en todos los partidos, así que me parece que lo fundamental es derrotar al peronismo, y el peronismo son las organizaciones que son las que vencen al tiempo, el Partido Justicialista, la CGT, las organizaciones piqueteras, los gobiernos feudales del norte, los varones del conurbano, a esos hay que derrotar. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. No se vaya, ya está preparado. Enseguidita vamos a tener esta conversación con Marcelo Birmacher.
Sí, le tengo que decir esto. En un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strix te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular. Estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante, todo desde la app. Y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia estrés por Strix. Interesantísimo charlar con una personalidad polémica, interesante, valiente, inteligente como es Marcelo Birmacher. Marcelo, primero buenas noches, gracias por venir. ¿Qué es lo que más te gusta del gobierno de Javier Milei y qué es lo que no te gusta, si hay algo que no te guste? Digamos, estas dos cosas me gustaría como para arrancar. Creo que él retomó la palabra libertad de nuestro himno, que no casualmente se repite 3 veces, No. y en el sentido más genérico del gobierno, le está haciendo honor a la palabra libertad. Su posicionamiento internacional Es excelente. es de los más lúcidos que ha tenido la Argentina. Creo que del 83 para acá, indudablemente es el mejor posicionamiento que hemos tenido. Coincido plenamente. Las ideas centrales respecto de la economía también apuestan a eso, Seguro. a defender la iniciativa privada, la propiedad privada y el libre intercambio de mercancías, de manera genérica, ¿no? Sí, Luego, sí, sí. en ese... Ese rumbo es correctísimo. Es el rumbo. Y dentro de lo que yo valoro mucho del gobierno, creo que está en el mismo paquete la concepción de la seguridad, que los delincuentes no son víctimas de ningún sistema, sino que son malvados, Ya. en términos maniqueos, Y que el gobierno debe defender a los víctima. inocentes. Claro, no a los victimarios. Eso lo planteé yo siempre en términos maniqueos, no admito relativismos al respecto. El asesino, el que roba a mano armada, son los malvados, son villanos, Sí. y la gente que labura es la gente inocente. Buenos no hay, pero hay totalmente malos, que son los delincuentes. Y eso yo creo que está englobado dentro de lo que se llama el debate cultural, al cual le agrego también la defensa de la identidad de cada persona, es decir, que vos tenés derecho a, por ejemplo, los hijos del pueblo, lo que nos educamos en la escuela pública, como en mi caso, hablar con la O y con la A, sin que te acusen por eso de ser de fascista, de opresor. oligarca, de... Y el gobierno logró también, el gobierno de Milei, poner sobre la mesa algo que veníamos de algún modo anunciando previamente, que la E ocultaba a personas realmente que eran opresoras, Claro. golpeadores, criminales. maltratadores de mujeres, de homosexuales, sin duda. Entonces, sí. esos 3 elementos, la libertad como realmente dirección, el posicionamiento internacional de la Argentina El rumbo económico. y el rumbo económico, eso sería un cuarto elemento global. La concepción de la seguridad está dentro de la concepción cultural que tiene el gobierno, Claro. como elementos positivos. Y negativos, alguna cosa que vos dirías, pucha, si tengo la posibilidad de hablar con el presidente o con alguien cercano, yo le diría tal cosa que se puede mejorar. Y me parece completamente contradictorio que un presidente que tiene esa lucidez para las directrices generales de su gobierno hable con improperios, con insultos. Uno de los insultos tiene que pedir perdón, de los argumentos no. Claro, claro. Todo lo que el presidente expresa podría expresarlo con argumentos. Los tiene a raudales. Tienen una lucidez evidente, no es alguien que le está dictando algo, son ideas propias. La recurrencia al insulto, a la denigración, insultos que hacen a la intimidad de las personas, inaceptables. Claro. Porque hay uno en el debate político, al otro le puede decir burro, Sí, sí. le Gorila, puede decir gorila, le puede decir ladrón, por supuesto, le puede decir mentiroso, pero no te puedes meter con la intimidad. Claro. Recurrir a palabras que hablan del cuerpo del otro de una manera inaceptable, eso es un elemento que yo reitero, no es un matiz. Claro. Es algo que me parece gravísimo y que puede poner en duda su popularidad, porque yo no coincido con que el pueblo argentino lo votó porque grita o porque usa esos improperios. No, claro. El pueblo argentino lo votó como votó Alfonsín, a quien tanto Milei más que critica, ¿no? Claro. Por la libertad.
el pueblo argentino tiene un compromiso simbiótico con la libertad, que está 3 veces en nuestro himno. Ese es un elemento que yo critico, pero como algo completo, ¿no? Inaceptable. Luego, lo esotérico. Hay muchas cosas de las que dicen que no se entienden, que tienen elementos metafísicos, pero no en términos que yo comparto, hay cosas que están mal. Yo creo que eso sí estoy de acuerdo. La recurrencia a la Torá, a los 10 mandamientos, son cosas que comparto y que tienen un elemento metafísico. Por supuesto. Finalmente, la democracia es una fe, porque parte de la base que somos todos iguales. Y esa... No, y la Torá es la base de los valores de Occidente. De la democracia liberal. De la democracia liberal. Pero cuando uno dice que somos todos iguales, tiene un elemento metafísico, porque no aceptamos que se compruebe eso. Yo no acepto que me diga, voy a ver si vos sos un ser humano. No lo acepto. Claro. Ni que me digan de tal o cual. Somos iguales, punto. Es una fe. No solo es comprobable científicamente. Comprobarlo científicamente es algo que va contra los derechos humanos. Es una fe. El otro es igual a mí, porque sí. Somos iguales porque sí. Entonces ese elemento metafísico yo sí lo acepto. Ahora, cuando ya empiezan las recurrencias esotéricas, no voy a poner ejemplos concretos, pero que sale de lo racional, claro, ahí me disgusta mucho. Entra en la magia, en la magia superchería. Claro, exactamente. Esa es la palabra, superchería. La superchería. Y luego sus adoradores en redes, claro, que no entendemos bien si forman parte del gobierno o no. Todo eso es un gran lastre para el gobierno. Innecesario. Aún si fuera necesario, yo lo rechazaría de plano, porque claro, se suele usar para los relativistas, ¿no? No nos conviene. A mí me importa un pomo. Claro. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Que aparezca un palurdo diciendo los tanques a la calle, está mal. Que sea el piola, a mí no sé. Tanques de agua, diciendo claro, tanques de agua. Jugando. Ahora, sigue habiendo una diferencia ontológica con el kirchnerismo a favor de Milei. Sí, no hay ningún mileísta que haya agarrado bolsas de excremento y haya convivido con la bolsa de excremento para ir a intimidar a la familia de un diputado. Claro. Eso solo lo hacen los kirchneristas. Y tampoco que hayan tomado bolsas de dinero para tirar en un monasterio, para enriquecerse de una forma descomunal como no hay antecedente en la historia argentina, como el caso de Cristina. Eso lo hacen solo los kirchneristas. Claro. Hay una muy buena nota de Eugenio Palópoli en Seúl, que a mí me gusta mucho como están armando la revista, que dice, tanto se acusó de que las palabras de Milei iban a llevar a la violencia, pero lo fáctico es que solo el kirchnerismo recurrió a la violencia. Sí, los que rompieron TN son los kirchneristas, seguro, los que tiraron el excremento, y eso es muy importante. Es una chica de 30 y pico de años, Alesia Baigar, que convivió con el excremento. Claro. Por ahí con su propia familia, con el excremento, claro, solo para usar autos públicos, para ir a intimidar, para generar violencia contra alguien que piensa distinto. No, y además no son cualquier, digamos, sector del kirchnerismo, son sectores de la cámpora que romantizan la década de los 70, la violencia montonera. No digo que esto estén reivindicando los montoneros, pero esa cosa que flota de el respeto por los montoneros. Yo creo que los reivindican, Alfredo. Guado de Pedro los reivindica, Máximo Kirchner los reivindica, ellos están a favor de la lucha armada. Ahora hicieron una escaramuza, en mi opinión, muy cercana a la lucha armada, al fascismo, que fue romper TN. Claro, tiraron piedras, rompieron vidrios, seguramente quisieron dañar personas y no pudieron. Pero si había alguien en el auto, si uno de seguridad salía a tratar de proteger el lugar, ¿sabes por qué no se produjo la violencia? Además, no eran marginales, fieritas que le daban plata para hacerlo. Eran cuadros dirigentes de primer nivel de la cámpora. Leper, no sé cómo se llama. Claro. Leper era el segundo de Guado de Pedro. Mostraron su cara, el fascismo. Sí. Venimos acá a romper todo. ¿Qué logró que no hubiera violencia contra el individuo? Y que los que estamos de este lado hacemos todo lo posible para que no... Pero no responder y no... Vos salís y ves que alguien le está tirando una piedra a tu auto. Yo no sé si te quedás tan... Vos salís y ves que alguien le está tirando excremento a la casa donde están tus hijos. Claro. ¿Cómo reacciona cada uno? Yo creo que hay que darle el premio Nobel de la Paz, porque hay otro que por ahí de una ventana tira algo, claro, y vos lo vas a acusar. No sé. Están jugando con fuego. ¿Con tu familia están agrediendo? Están jugando con fuego. Yo creo que deberían sentirse muy aliviados a Baigar de que la metieron presa en vez de que haya recibido la respuesta de los atacados. Y ahí es donde a mí me preocupa cuando escucho mucho en la prensa de es excesivo que la pongan presa, pero entonces ¿cuál tiene que ser la respuesta? Porque vamos a suponer
que lo único que tiene que hacer es pagar una multa. Sí. Yo no sé si el damnificado no prefiere, dice, bueno, yo voy, le tiro yo excremento, Para que después pague la multa y después también. con lo que ella me paga a mí, yo le pago a ella y se acabó. Además es una simbólica advertencia. Hasta acá tienen que Claro. llegar. No se les ocurra escalar en este tipo de violencia como ya lo hicieron en los 70. Hasta acá no se jode, de verdad que no se jode con la violencia. Ya bastante drama hemos tenido los argentinos Porque con eso. si es por pagar multa, uno rompe tenis y otro va y le rompe el otro. Y El otro canal de ellos. y nos intercambiamos el dinero. Es la ley de la selva. Exactamente. Perdón. Marcelo, seguís muy de cerca, con mucho apasionamiento y mucha racionalidad simultáneamente todo el conflicto en Israel, desde el ataque del 7 de octubre en Hamás, antes, por supuesto, sos un gran conocedor de la historia de Israel. ¿Qué balances estás haciendo hoy de digamos, lo que está pasando políticamente y militarmente? ¿Está a punto de firmarse, vos creés, una suerte de acuerdo con Hamás? ¿Van a volver los 50 rehenes que todavía hay entre los muertos y los vivos? ¿Cómo la ves a eso? Muy doloroso. Con el tiempo que tenemos, quiero centrarme en cuál es la dinámica actual del conflicto. Yo creo que la gran base a favor que tiene Hamás, el grupo islamo-nazi, es la prensa del occidente liberal, que concibe el conflicto como algo entre dos partes similares o con ecuanimidad, que en este caso no aplica para nada. No. Es el conflicto de las democracias liberales contra el islamonazismo que nos quiere destruir. Claro. Te voy a dar un ejemplo bien concreto. Recientemente hubo un armado más, un tinglado de Hamás, de que dejar a su población sin agua y que los únicos que les llevan agua son la agencia conjunta norteamericana, que reemplazó a la ONU, que era colaboracionista de los islamonazis, y en el intercambio de disparos entre Hamás e Israel, aparentemente no sabemos cuántos murieron personas que estaban paradas ahí por el agua. Ahora, eso tiene un único origen, que es que Hamás prefiere tener rehenes judíos a distribuir el agua entre su población. No hay una sola guerra, ni una, en que no haya ocurrido algo como lo que ocurrió estos días respecto de esa gente ahí. Te doy un ejemplo terrible. Cuando Israel entró en los primeros meses a Gaza para rescatar a los rehenes, murieron 3 reservistas israelíes que habían logrado escapar del cautiverio por fuego israelí accidentalmente. Fuego amigo, sí. Nadie va a creer que eso fue adrede. Claro. Es una locura. Fue una tragedia. Esas tragedias en la guerra, en cualquier guerra, en la de Ucrania y Rusia, que los diarios, que igual que yo son empáticos con Zelensky, claro, pero ahí sí están del lado de Zelensky, claro, y informan incluso con cierta incompletud por estar a favor, nunca hablan de las bajas que generan los ataques de Zelensky. Claro. No hay muertos. No hay muertos. Es la primera guerra que yo veo. No hay un diario que diga cuántos mueren cuando ataca Zelensky. En cambio, Israel... Y es judío, Zelensky. Pero por supuesto. Y no lo atacan como a Netanyahu, sí, porque no está en Israel. Claro, claro. Ahora, de Israel solo destacan cuando ocurren este tipo de tragedias. Son tragedias. La tragedia, ¿de dónde proviene? De que Hamás prefiere tener agua para ellos, suponemos que para los rehenes, en vez de para su propio pueblo. Claro, claro. Explícame, ¿por qué si un pueblo está en una situación de crisis de agua potable o de alimento, va a sostener rehenes? Claro. No tiene sentido desde el punto de partida. Vamos a suponer los sobrevivientes del accidente de Uruguay viven. Sí. Entonces de pronto encuentran agua o comida y dicen, no, vamos a agarrar al campesino, ¿viste? Que se encontraron cuando llegaron. Sí. En vez de decirle ayuden, lo agarran y lo llevamos de rehén y le damos de comer a él. Un delirio absoluto. Y la prensa no lo señala. Murió tal y los rehenes. ¿Y los rehenes? ¿Por qué no decís todos los días? ¿Por qué no sueltan a los rehenes? Claro. Y ahí me parece que el mayor, reitero, ¿cuál es el sostén intelectual de Hamás? ¿Cuál es su superestructura? Y es la prensa liberal. Es la prensa del occidente liberal. Ellos no saben hablar. De hecho, Marcelo, todas las protestas en las capitales europeas, en las universidades norteamericanas, no se han registrado en los países árabes. En los países árabes no hay ninguna protesta a favor de Hamás. Es más, sotoboche, están a favor de Israel. Muchos de ellos, Saudita, los del acuerdo de Abraham, quieren destruir a Hamás. Los sunitas, claro,
aunque no siempre los sunitas están en contra de los chiitas, pero en este caso sí. Y cuando yo digo no saben hablar, me refiero a que no pueden transmitir un discurso que sea favorable al occidente liberal. Y en eso son transparentes. Ellos dicen, queremos exterminar a los judíos, queremos imponer la Sharia en el mundo. Sí. ¿Quién traduce cualquier disparate? La prensa occidental. Únicamente. Marcelo, es un verdadero gusto, como siempre, conversar con vos de todos los temas. Muchísimas gracias por haberte sumado en este lunes a La Clave. Nosotros nos estamos retirando, por supuesto. Hemos trabajado muchísimo en el día de la fecha con los temas de actualidad, inflación, los enfrentamientos del presidente con el vice, todo lo que está pasando con los gobernadores, la baja de la pobreza, pero también de temas más, yo diría, más culturales, de esto que se llama la batalla cultural, y también de lo que está pasando en Israel y en la prensa capitalista, en la prensa occidental, como bien dice Marcelo Birmacher. Los espero el próximo lunes, les agradezco muchísimo y lo espero el lunes a las 21 aquí en La Clave. Gracias.